Entonces, bueno, bienvenidos a esta novena sesión de Cine Continuado. Les agradecemos mucho estar el día de hoy. A los que han estado en las anteriores y los que van a estar en las futuras también gracias. Hoy vamos a tener a Andrés Cárdenas con su charla El compositor musical, todas las dimensiones de la profesión. Bueno, antes de iniciar la charla, por favor, las recomendaciones de siempre. Vamos a ir a la esquina superior derecha en la opción de View o Vista y vamos a seleccionar la opción que dice Side by Side o lado a lado, Speaker o hablante. Para que puedan ver tanto la presentación como a Andrés y a nuestros intérpretes de señas del día de hoy, que vamos a tener a Adrián y Angélica. Muchísimas gracias. Em, Recomendaciones igual, las cámaras apagadas, dejemos cámaras solamente para la comunidad sorda en caso de que necesiten ser interpretados. Y nuestros micrófonos apagados para no interrumpir a menos de que vamos a participar. El día de hoy Andrés quiere hacer la charla más como una conversación, entonces si tienen preguntas, de una pueden hacer sus preguntas, levantamos la mano para que sea más ordenado, por favor. Em, y lo otro, voy a hablar un momentico sobre los formularios de inscripciones. ¿Listo? Sé que había algunas confusiones sobre el formulario. Los formularios están en la página de Instagram, en el bio, ¿listo? En la biografía de la página de Instagram de Sapsin. Ahí están todos los formularios de las charlas de agosto y creo que de las primeras charlas de septiembre también. Es importante que se inscriban. Yo sé que algunos preguntan, ay, ¿por qué hacemos el mismo formulario de inscripción y luego tenemos que llenar la asistencia? El formulario de inscripción es para saber más o menos cuántas personas están interesadas en la charla y también eso hace que les llegue directamente el enlace para la conexión a la charla. Usualmente se envía ese enlace la noche anterior a la charla a sus correos con los que se registraron. Entonces, esa es la razón. Por favor, si están interesados en alguna de las charlas futuras, no se olviden en registrarse. En un momento les voy a poner en el chat la lista con el link para que puedan seleccionar las que quieren entrar. Y esa sería toda la información de momento. Entonces, hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Sapcine. Ya te doy espacio para que puedas iniciar. Vale, Mar, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un gusto poder compartir nuevamente con todos ustedes este espacio. Eh, la idea es construir un poco el conocimiento de manera colectiva y y que podamos participar, no sea simplemente una charla en la que toda la información viene de un solo lado, sino que todos podamos participar y que podamos también construir ese conocimiento de manera colectiva, porque, pues, obviamente, yo creo que la verdad es una forma geométrica de muchas caras y, y pues claramente no puede provenir solo de una fuente. Bueno. Entonces, bueno, reitero nuevamente, me da mucho gusto saludarlos. Vamos a hablar del compositor, bueno, es una palabra un poco pretenciosa, pero de hablar de todas las dimensiones de un profesional, pues bueno, vamos a tratar de abarcar ciertas cosas que pueden hacer parte de lo que es de lo que es el profesional, el compositor como tal eh, desde el momento en que el compositor empieza a ser músico, empieza a ser artista, se desarrolla, obviamente, desarrolla una carrera, eh,
qué elementos o qué cosas pueden ser asertivas a la hora de comunicarse con un compositor, de sacar adelante un trabajo para una película, en este caso. Y bueno, otras cosas también que vamos a ir mirando. Entonces, por ahora vamos a compartir una presentación sencilla. Vemos por acá. Quisiera saber si todos la están viendo. ¿Sí? ¿No hay ningún problema? Sí, Listo. Entonces, bueno, empecemos con el tema. ¿Quién y qué es un compositor? Bueno, un compositor, ante todo, es un músico. Obviamente sus bases están dentro de la música y obviamente su gusto, su inclinación directamente hacia lo que es hacer música, hacer arte, ¿no? La música, por lo general, eh, dentro de los procesos de formación, empieza dentro de cada persona, o dentro de cada artista como tal, de cada practicante de la música, empieza a desarrollarse como un lenguaje, ¿sí? Como una forma de, una forma de expresión, obviamente, pero realmente la música, aunque existen varias maneras de aprenderla y muchas formas teóricas de verlo de esa manera, la música se aprende como un lenguaje, como se aprende una lengua materna. Eh, Generalmente es vivenciando el idioma, vivenciando esa lengua. Puede ser, digamos, a través de un instrumento musical, puede ser a través de la voz, desde una expresión corporal, pero realmente inicias de esa manera, de vivenciar la música como tal, de replicar de pronto lo que otras personas hacen. Entonces, no necesariamente, obviamente no empezamos siendo compositores, empezamos siendo practicantes de la lengua artística, practicantes de la música, y ese es, digamos, el primer acercamiento que un artista o que un compositor pues, ha logrado tener desde su experiencia. Y esto considero que esto es muy importante reconocerlo, porque es importante conocer que para que un compositor pueda llegar a realizar un trabajo como es el de hacer una música para una película, hay un proceso detrás, hay un proceso donde aparecen muchas circunstancias que, digamos, afinan un poco la manera en que este profesional puede empezar, digamos, a capturar, a capturar ciertos elementos que van a desarrollarse dentro de su campo artístico, de su campo como artista activo. Entonces, bueno, esa primera parte donde el músico llega a la música también a través de las emociones, ¿no? Obviamente dentro de sus afinidades, dentro de su afinidad, dentro de sus gustos. Pero este es, digamos, un primer acercamiento que hace el profesional hacia su campo de acción. Posteriormente va a llegar a un proceso de formación, a un proceso de formación donde ya se piensa en conceptualizar las cosas, donde hay unos procesos en los cuales la teoría musical va obviamente avanzando de acuerdo de acuerdo al proceso que va desarrollando. Si empezamos por una parte, la música necesariamente debe conceptualizarse a partir de una gramática musical.
no estamos hablando únicamente de la grafía como tal, de los gráficos, sino también de empezar a asociar, obviamente, a nombrar cada uno de los elementos que participan en la música y las técnicas que se desarrollan dentro de los procesos formativos para, para que el músico pueda entender desde una manera intelectual cómo funciona la música y qué elementos de la música como tal, que va desde la gramática musical, pasando por la armonía, pasando por técnicas como el contrapunto, el análisis también, se puede llegar a lo que es la creación musical, ¿sí? Donde ese proceso es básicamente el proceso que tiene el profesional desde una formación universitaria, ¿no? O equivalente. No estamos hablando que la formación sea únicamente la titulación, sino también puede darse, digamos, en espacios que pueden estar fuera, digamos, de los establecimientos oficiales o cosas por el estilo, ¿sí? Y posterior a esto viene la experiencia. La experiencia es total y absolutamente determinante en lo que es el desarrollo de de un campo artístico. Como ustedes bien lo saben y como todos nosotros lo sabemos, pues a más experiencia, pues muchas más bases se tiene para poder hacer un trabajo, para poder realizar un trabajo de manera efectiva y asertiva, ¿no? Así como un director que tiene 10 películas, pues obviamente tendrá mucho más experiencia que el que apenas está empezando a hacer su ópera prima. Lo mismo pasa con los compositores. Entre más experiencia, entre más experiencia, más proyectos tenga, pues va a tener, digamos, no es que vaya a convertirse en un compositor más prodigioso, pero sí va a ser un compositor que va a tener más elementos para manejar de manera asertiva los elementos que necesita el- como tal la rama de de la creación. Entonces, bueno, estos son, digamos, apenas como a cierto vuelo de pájaro, tres elementos, tres elementos que necesita el compositor como tal para desarrollar, digamos, para poder, digamos, desarrollar un trabajo a nivel profesional, ¿sí? Eh, un- una, digamos, un concepto propio de lo que es la creación musical. Realmente la creación musical a nivel intelectual dentro del oficio musical es una de las cosas más complejas. Es una de las cosas en las que uno como persona o digamos como dentro de su intelecto eh, desarrolla, desarrolla uno más, digamos, más momentos de pensamiento en los que uno está pensando en muchas cosas, en lo que uno está eh, conceptualizando de muchas maneras lo que es, de lo que va a ser el discurso narrativo a través de la música. Y esos elementos realmente tienden a ser un poco complejos y a crear, digamos, digamos, de pronto dudas o de pronto ciertas inseguridades porque la música es un lenguaje que dentro de su percepción llega a ser muy subjetivo, no llega a ser, digamos, concreto y no llega a sentirse exactamente igual para todos.
Entonces, precisamente este elemento de la experiencia también agrega, digamos, ese tipo de situaciones, ¿no? Puede llegar a entender un poquito mejor lo que necesita realmente un proyecto, lo que, lo que puede llegar a decir a través de la música y que son las cosas que no se dicen con palabras realmente. Entonces, pues bueno, sí me gustaría, yo sé que todos tienen micrófonos y cámara apagada, pero sí me gustaría que compartamos ideas alrededor del tema, ¿sí? Como les dije al principio de la charla, no, la idea no es que la información venga de un solo lado, sino que entre todos podamos construir un, un concepto y una manera, ¿no? Una manera de aproximarnos siquiera un poquito a la verdad de muchas cosas. Entonces, no sé, ¿alguien quiere aportar algo en relación a este tema? Decir algo desde su experiencia o de la experiencia de otros. Santiago. Hola Andrés, muchas gracias por abrir este espacio y por empezar a por compartir los conocimientos que tienes. Sí quería que de pronto, si pudiéramos ahondar un poquito en eso último que estabas diciendo que me llamó mucho la atención, con respecto a el rol de la música, como esto que expresa o que tiene como dentro del cine, que tiene como esa tarea a veces de narrar lo que no se narra, ¿no? Ujú. Em, Sí, sí, sí. ¿cómo podemos nosotros los compositores empezar a desarrollar eh, esta, esta capacidad? Pues obviamente eso tiene que ver con la experiencia, ¿no? Entre más trabajos hagamos para imagen o para medios, pues más vamos cogiéndole, como decimos en Colombia, la comba al palo. Pero, Ujú. eh, ¿cómo, ¿cómo podemos desarrollar? Pues yo tengo como una idea, pero quisiera que tú pues comentaras al respecto. ¿Cómo desarrollamos esa capacidad de narrar lo que no está narrado? Si nosotros como músicos tenemos formación como músicos y dentro del mundo audiovisual la formación y el conocimiento es distinto. Muchas veces cuando Ujú. estamos hablando con un director, con un productor de cine, eh, estamos hablando prácticamente, así como tú lo dices, lenguajes distintos, ¿no? Está el lenguaje de la música, es uno, y uno como músico piensa de una forma, pero el director de cine piensa de otra. Ujú. ¿Cómo desarrollamos esa capacidad de comunicación entre el director, productor, entre el grupo de cineastas y nosotros los músicos? Claro, claro. No, pues ahorita vamos a hablar precisamente de ese tema. Eh, Precisamente vamos a hablar de lo que es ya la comunicación, ¿no? De lo que es ya la comunicación asertiva entre un director y un compositor, o entre un productor y un compositor. Entonces, ahorita hablamos bien del tema y yo creo que más bien, de pronto, si tienes de pronto algo que agregar a eso, entonces al final del tema o al final de la charla, entonces podemos concluir, digamos, un poquito del tema, ¿sí? Pero ese tema, de hecho, es lo que vamos a tocar en este momento. Bueno, ¿alguien más quería agregar algo? Hola, buen día. Hola, Noé, ¿cómo estás? Bien, muy bien, aquí desde Buenos Aires, Argentina, saludando a todos los presentes. Quería contarles una experiencia que he tenido con respecto a la composición de una obra para una película que
no sé si saben que en Argentina eh, la Sociedad de Gestión para los Compositores de Música se llama SADAIC y es donde uno, como productora que soy, debe depositar el cachet de la obra, solicitar la autorización para sincronizarla en la película. SADAIC tiene un nomenclador con los valores de acuerdo al tipo de audiovisual y al tipo de obra y la cantidad de veces que pasa en la película, y hay que pagar el canon por la composición de la obra, la letra y la música. Me ha pasado alguna vez que además del de SADAIC, que es la entidad de gestión de los compositores, ha sucedido que SADEM, que es el Sindicato Argentino de Músicos, ha reclamado también el pago por la misma composición, diciendo que el compositor cuando compone toca un instrumento. Nada, fue una controversia que se suscitó con varias películas, digo, fue como un momento en el que SADEM a varias películas les reclamaba esa situación y hubo que legalizarlo, hubo que judicializarlo para esto, porque la verdad que se presentó esa controversia que me parece que es como un tema interesante para pensar. Sí, claro, sí, evidentemente, pues hay, bueno, es una diferenciación, ¿no? Hay una que puede ser la sociedad de gestión colectiva para, digamos, para los derechos de autor, que es básicamente esas sociedades de gestión es lo que aquí en Colombia hay una que se llama SAICO, que es la que pues recoge, digamos, los recaudos por ejecución pública de las obras, ¿no? Eso pues sí, eso es, digamos, independiente, solamente se supone que eso lo pagan únicamente los exhibidores, ¿no? No lo pagan, no lo paga, digamos, no los productores o digamos las empresas de producción o ese tipo de cosas, no, sino las empresas que exhiben los productos. Aquí, por ejemplo, en Colombia en sí, el cine no recauda por esa parte, pero, pero digamos ya por el otro lado, el sindicato eh, ya es una cuestión, digamos, de filiación de los compositores, ¿no? Los compositores se afilian a un sindicato, se supone que para tener cierta protección, porque pues si ellos firman, digamos, un contrato con una productora y únicamente en nombre propio, de pronto pueden estar un poco más desprotegidos, ¿no? De acuerdo a cláusulas de contrato, pueden pasar, digamos, ciertas cosas que puedan ser de alguna manera abusivas, llamémoslo así. Eh, pero, pero bueno, eso ya depende, digamos, del tipo del compositor precisamente que se vaya a contratar y si tiene una afiliación y si tiene unos compromisos directos digamos, con el sindicato, en este caso. Ujú. En Colombia no existe como tal un sindicato, Ajá. pero por ejemplo sí hay uno muy, digamos, conocido en Los Ángeles, que es la Unión de Músicos. Y pasa muchas veces ese tipo de cosas, ¿no? Que los contratos tienen que firmarse por un valor, tiene que tener unas cláusulas, parte de ese contrato tiene que irse de los fondos de ese contrato tiene que irse para el sindicato. Bueno, es una cantidad de cláusulas que a veces de pronto incluso juega en contra de los músicos, de los compositores en estos casos. Pero bueno, digamos, hay que reconocer que eso existe y que tiene ese manejo, ¿no? Independientemente de lo bueno o malo que sea. Entonces, Eh, continuemos y entonces al final ya resolvemos todos los temas, ¿vale? Cosa que alcancemos a revisar todo esto. Listo.
Bueno, eh, teniendo en cuenta estos puntos que hemos visto, ¿cómo se puede transmitir efectivamente ideas a un compositor? ¿Cómo, cómo podemos hacer que el compositor pueda captar realmente lo que nosotros queremos o lo que bueno, lo que queremos hacer dentro de la película como directores y como productores, ¿sí? Naturalmente que todos entendemos que la música es algo importante, no solamente a nivel estético, sino a nivel narrativo, ¿sí? La música va a contar cosas, va a decir cosas que obviamente no podemos resumirlas con palabras o con frases en el guión. En primer lugar, para no ser evidentes y en segundo lugar, para dar espacio también a la conversación que se puede generar dentro del sonido como tal de la película y la música, que básicamente esa es como la simbiosis que hacen estos dos elementos. Eh, Transmitir ideas, pues es una forma de comunicar, ¿no? Es comunicar realmente, es comunicación. Y parte de esa comunicación es la verbalización, o sea, la comunicación verbal que puede tener eh, un director y un compositor. El asunto de la verbalización, naturalmente, que es importante, que es relevante decirle al compositor o, bueno, digamos yo como compositor que me expresen, por ejemplo, qué es lo que quieres de la película, qué es lo que necesitas, qué es lo que has pensado, de pronto qué procesos has tenido dentro de la película, cómo han sido esos procesos de cambio, porque pues naturalmente todas las obras artísticas en muy pocos casos eh, terminan siendo exactamente como uno la imaginó desde el inicio, ¿sí? Entonces, al final las cosas pueden ir cambiando y cómo son esos procesos, ¿no? ¿Cómo han sido esos procesos? Naturalmente que eso es desde una verbalización y no, y no va a ser así, digamos, totalmente efectivo el hecho de que simplemente conversemos, ¿sí? Que simplemente hablemos y que solo verbalicemos los conceptos. Entonces, doy un ejemplo. Eh, si un director te dice, bueno, yo quiero bueno, que la música tenga, digamos, puede tener estos instrumentos, ¿sí? O yo por lo menos la he pensado desde este punto, pero yo quiero que la música me emocione, digamos, como me decía alguna vez un director, una vez me dijo, me empeliculé, ¿sí? O sea, empelicularme con la música. Y diablos, ¿cómo hago yo para empelicular a este hombre? ¿Cómo, cómo hago que él se emocione? Porque pues las emociones son realmente muchas, ¿no? Eh, y obviamente cada cosa coge para su lado. Entonces, a veces uno puede tener, digamos, conceptos muy claros, ¿sí? Como artistas podemos tener, digamos, conceptos muy claros, pero a la hora de comunicarlos, a la hora de transmitirlos, de verbalizarlos como tal, de pronto ya no van a ser tan efectivos. O por lo menos lo que yo siento, lo que yo vaya, digamos, a captar de lo que tú me puedas decir, no va a ser, digamos, en un 100% lo que tú quieres transmitir, ¿sí? Entonces, por eso no debe ser el único camino, digamos, es importante, sí lo es, pero no puede ser el único camino para poder, para poder transmitir las ideas.
porque es lo que te digo, o sea, puede pasar, se puede entender de mil maneras lo que tú quieres decir, y más si no eres de alguna manera muy preciso o muy precisa, digamos, en esa comunicación, ¿sí? Eh, de pronto, eso puede llegar a ser, y puede llegar a ser que tú le manifiestes al compositor, bueno, yo tengo este personaje que se llama Marta y Marta es una persona, sí, de alguna manera como que le resumes el guión. Y en esta escena en particular, Marta está sintiendo esto, ella va a hacer esto. Entonces, quisiera de pronto que la música manifestara un poco las emociones de ella, pero con esa transición a eso que ella va a hacer. Bueno, eso, digamos, puede ser una comunicación un poquito más específica, porque eso sí que ayuda bastante, el ser específico, pero también eh, se necesita nutrir, digamos, este tipo de comunicación o ese tipo de ideas con otra, digamos, con otros elementos como los referentes, ¿sí? Los referentes realmente pueden ayudar en muchos aspectos, sobre todo, bueno, digamos, en los referentes hay varios tipos, ¿no? Hay varios tipos de cosas que podemos encontrar, que van a encontrar, obviamente, cuando ustedes utilizan tracks temporales o música temporal, ¿sí? eh, que le pueden ayudar a uno, si bien de pronto no en la parte estética, pero de pronto sí en la parte rítmica de la música o en otros, o digamos otros elementos que uno pueda encontrar y que pueda asociar directamente a la película. Eh, Definitivamente los referentes nutren muchísimo la verbalización, ¿sí? La nutren muchísimo y la complementan totalmente. Porque es claro, y les pongo un ejemplo de algo que me sucedió hace un tiempo realmente muy corto. Yo hice la música para un cortometraje norteamericano y la directora me decía en una escena en particular, aquí el personaje está alegre y yo quiero que la música se sienta alegre. Pero bueno, yo veía los planos, veía la secuencia, veía la escena y la escena no tenía un ritmo pues para nada acelerado. De por sí era una cámara fija en una parte y, y bueno, pues yo no sentía que la música fuera, digamos, muy rítmica o cosas así. Yo sentía una música muy tranquila, pero de alguna manera como positiva, ¿no? Positiva. Y hasta que la directora, pues después de enviarle ya dos bocetos, me dice, no, pues yo quiero algo alegre, pero algo de verdad alegre. Yo, pues no entiendo, no te entiendo. Muéstrame algo de música porque o sea, que me digas que es alegre, no, no voy a llegar a entender lo que tú quieres. Y claro, pues la música que me mostró fue un divertimento de Mozart para cuerdas. Y ahí yo dije, no, pues claro, estoy pero totalmente lejos de lo que ella quiere, totalmente lejos. Entonces, pues bueno, ya ahí teniendo de referente, ya fue muy claro lo que ella quería y bueno, ahí la cosa funciona. Pero pues me hubiera podido ahorrar dos bocetos, hubiera podido ahorrar siquiera 4 días de trabajo. Entonces, y sobre todo cuando uno tiene entregas muy próximas, pues ese tipo de cosas realmente ayuda bastante. Entonces, dentro de eso está la verbalización, los referentes y bueno, y las posibilidades
que va a tener el proyecto, naturalmente, ¿no? Porque pues podemos tener una idea real de lo que, una idea, digamos, conceptual de lo que queremos hacer con la película, pero realmente tenemos que tener, ser, digamos, certeros dentro de las posibilidades y esa es una de las cosas que de pronto no todos los compositores han tenido, digamos, dificultades frente a eso, pero realmente sí, sí siento que, que es una cosa que hay que manifestarla, ¿no? Que hay que decir que tenemos que tener claros qué posibilidades tenemos desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio para conceptualizar las cosas, porque puede suceder que, que la película, que la película o pueda que lo necesite y que el director también lo quiera, o productor también en algunos casos, que quiera de pronto usar una gran orquesta o un gran formato instrumental, ¿sí? Pero realmente las ideas de los costos, de los presupuestos o de cosas así, realmente no dan para una, digamos, una producción de ese tipo de, digamos, de tamaño, digámoslo así. Entonces, hay que tener muy claro eso. ¿Qué posibilidades hay desde el inicio? Eso incluso considero yo desde la parte de la preproducción de la película. Y, y bueno, y obviamente cómo va a ser, digamos, la ejecución de eso. Porque muchas veces el concepto se ciñe directamente a las posibilidades, a lo que quedó, pues, digamos, a los recursos que quedaron finalmente después de la realización de la película. Y muchas veces la música sale damnificada en ese aspecto, porque, porque de pronto necesita mucho más. De pronto puede necesitar mucho más de de lo que en ese momento llega a tener, ¿no? Bueno, esas son, digamos, algunas de las cosas. Me gustaría escuchar de pronto qué piensan algunos directores frente a esto. ¿Cómo, qué cosas de pronto han sido efectivas y qué cosas han sido de pronto también negativas en lo que es la comunicación con un compositor? Sí me gustaría escucharlos a ustedes. Eva, Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá Eva ¿cómo también desde estás? Buenos Aires. Por ahí a mí me interesaba pensar en qué momento verbalizar, en qué momento del proceso creativo trabajar con un compositor para vos. Digo, en tu experiencia, cuál es el momento indicado para llevar o sumar al compositor o incluirlo tal vez desde un primer momento. Me pasa en puntual con una película que tenemos que cita a ti, que tengo algunos procesos en donde todavía el compositor no se ha sumado, no sé quién va a ser tal vez, y estoy esperando por ahí como que la película hable, ¿no? Como que la película por ahí pueda decirme, acá es necesaria la música, acá es necesario el silencio. ¿En qué momento entra el laburo del compositor para vos idealmente? Bueno, puede entrar en cualquier momento realmente, ¿sí? Incluso hay proyectos donde proyectos realmente, donde no hay ni siquiera un guión, donde el proyecto simplemente es una idea y te preguntan cosas, ¿no? Te preguntan, de pronto, mira, es una película de terror, pero es que yo no lo quiero hacer, no la quiero hacer como una película como al estilo del Conjuro, más bien una película como un suspenso terrorífico como los otros, ¿sí? ¿Qué pensarías tú, por ejemplo, para hacer la música de eso? O por lo menos, lo primero que le preguntan a uno es, ¿cuánto crees que costaría? ¿Sí? ¿Cuánto crees que puede llegar a costar? Entonces, desde ese momento ya empieza, digamos, el compositor, por lo menos el proyecto comienza a tener unas luces frente a lo que es la música.
pero pues obviamente eso es una cuestión, digamos, más general, ¿no? Sí, ya dentro de lo específico, pues ya tenemos que tener la película ahí, porque obviamente empezar a escribir la música como tal ya empieza en el corte final, porque pues obviamente si no hay un corte final, pues ya la música se sale de sincronía y ya pierde, digamos, que eso sí también me ha sucedido. Entonces, por eso a veces, y entiendo lo que decía John Williams alguna vez, que no me gusta ver las películas, después de que ya le hago la música, ya no quiero volver a ver la película, porque generalmente hacen cambios con el montaje, porque hacen cosas y la música la metieron en otro lado, y, en fin. Sí, entonces, para uno no sufrir tanto, entonces mejor no ver la película. Sí, y de hecho me pasó hace poquito con un documental también, como que cambiaron muchas partes del montaje y entonces ya la música ya no sincronizaba de la misma manera que tú lo hiciste, y, bueno, en fin, pasa eso. Pero sí, para responder tu pregunta, en cualquier momento puede empezar el trabajo del compositor, en cualquier momento. Chantal. Pues bueno, a mí me gustaría como también comentar, o sea, yo tuve una experiencia para hacer un teaser, Ujú, de mi proyecto y justo como que tenía música de referencia, y traté como de, armar algo con quien a mí me gustaría realizar la composición, ¿no? De la música original. ujú, Pero no sé si me pasó que yo ya estaba como muy inmersa con la música de referencia o o quizás no sabía o no supe cómo transmitirle al compositor, pues, por dónde era como la sensación, ¿no? Que yo quería como crear junto con él, pues. Entonces, pues, bueno, me costó como un trabajo, pues, como sí seguir como con él, como ujú, trabajando esta primera parte. Y, y digo, hasta ahora, pues, es algo que estoy como tratando también yo de saber cómo transmitir. Y por lo pronto, pues, bueno, terminé dejando como la música de referencia, pero justo, o sea, a mí me gustaría preguntarte, em ¿qué hacer como en esos casos, pues, cuando sientes tú como director que no se está llegando como a tener eso que quisieras como, pues sí, que esa sensación o llegar a esa pieza, pues, que quisieras como poner en la película, pues? Y ujú, también otra pregunta sería el tema de los tiempos. O sea, normalmente, ¿cómo se mide esto en cuanto a que cuánto se puede tardar alguien que hace la música original, por ejemplo, para un teaser? O ya que tienes como todo el corte, ¿cuánto es el tiempo, sabes? Como, te digo, yo entiendo que también pues ya viendo el corte, pues ya también te puedes dar una idea de qué tanta música va a haber, ¿no? Como en la película y eso, ¿no? Pero, pues, bueno, esas son como mis inquietudes y quisiera como saber tu opinión, pues. ujú. Sí, claro. La respuesta para todo eso es una sola palabra y es experiencia. La experiencia realmente es la que marca la diferencia en esos aspectos, ¿sí? Porque, digamos, en el momento en que tú trabajas con un compositor y tú tienes, digamos, una música de referencia, naturalmente que uno termina casándose con, digamos, con la música que uno va escuchando y que uno va escuchando una y otra vez y ves nuevamente el proyecto y escuchas nuevamente la música, entonces obviamente te vas atando, o sea, digamos, como tus pensamientos frente a la película se van atando a la música que ya estás usando y además porque seguramente pues te funciona a ti y le funciona al proyecto. Entonces, obviamente
eso crea, digamos, una conexión. Pero naturalmente está, digamos, del compositor, digamos, dentro de su trabajo también está como leer, ¿no? Está leer digamos, esas expectativas que tiene el director, ¿sí? El compositor también, obviamente, dentro de su experiencia, hay directores, por ejemplo, que le muestran a uno la música y uno ya los ve como muy enganchados con la música temporal que tienen, ¿no? Que están bastante alienados con eso y bastante, digamos, como inmersos. Entonces, como compositor, pues de pronto tal vez la mejor estrategia para mí es no separarme tanto de eso, no separarme tanto de ese concepto que tú ya tienes, ¿sí? Y que de todas maneras, si te encuentras enganchada con eso, es precisamente porque la música funciona, ¿no? La música que estás usando funciona y de pronto funciona realmente en ciertas cosas. Ahora bien, el compositor también puede entrar a proponer otras cosas que muy seguramente el track temporal no logra. Eh, pues porque como no es una música compuesta para el proyecto en sí como tal, la música que uno va a crear o que el compositor va a hacer, obviamente debe aportarle elementos narrativos que seguramente el track temporal no lo va a poder hacer. Aportar, digamos, elementos de cambios, que la música pueda sincronizar muy bien con cada uno de los planos. Digamos, todo ese tipo, digamos, de estrategias las puede realizar el compositor, pero el compositor lo puede hacer eso en la medida que tenga la experiencia de hacerlo, ¿sí? Y de leer esas situaciones. Entonces, por eso cambia mucho ese asunto de la experiencia frente a un compositor que tiene un proyecto o frente a un compositor que ha tenido muchos más, tal vez. Entonces, creo que la cosa es de pronto por ahí, ¿sí? Ahora bien, yo entiendo que uno, digamos, de pronto como cineasta, pues obviamente quieres darle la oportunidad, digamos, a un compositor que de pronto no tiene tanta experiencia y también está bien orientarlo frente a esas cosas. Pero pienso yo que una de las cosas más importantes es nutrirse mucho de películas y de su música y de pronto a veces uno está tan inmerso en un proyecto, en el proyecto que estás haciendo y a veces es mejor como, bueno, quitarle un poquito la mirada y mirar un poco para otros lados y de pronto ahí uno puede encontrar también respuestas. Son muchas las estrategias y en eso, y en la parte creativa funciona mucho eso también. ¿Listo? ¿Alguien más quiere decir algo Bien, adicional? tenemos una pregunta en el chat de Salvador. Dice, ¿qué rubros específicos se pagan a un compositor musical en una producción profesional? Es decir, composición, derechos, ¿en qué elementos adicionales tenemos que fijarnos a la hora de negociar? Vuelve la misma respuesta, la experiencia, esa es una de las cosas, ¿no? Normalmente un compositor que más experimentado, pues obviamente tendrá unas tarifas más altas, ¿no? Pero, pero digamos que en otras cuestiones específicas es en el tiempo también, en el tiempo y digamos envergadura del proyecto. No es lo mismo sacar, digamos, un proyecto con 5 instrumentos a sacarlo con una orquesta sinfónica completa. eh, y pues obviamente en muchas ocasiones el compositor no trabaja solo.
dependiendo también del tipo de proyectos. Tiene también sus asistentes, orquestadores, otro tipo de cosas que van a incidir precisamente dentro de los rubros específicos, ¿no? Pero en esencia es la dimensión del proyecto, el tamaño como tal de la música que se va a hacer y es, es principalmente lo que indica, digamos, costos, ¿no? Que pueden ir desde, bueno, digámoslo, hablemos de un precio en dólares, pueden haber proyectos que con $10.000 es más que suficiente, a proyectos que necesitan de pronto 100.000 o más. Eso ya depende del tipo de producción y la cantidad también de personas que estén vinculadas y que estén trabajando dentro del proyecto, dentro de la parte musical, porque el compositor no es solamente el que hace la música, sino además es el jefe del departamento de la música original. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener esos rubros específicos, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, cosa, o continuamos con la otra parte del tema? Creo que no hay más. Listo. Yo quisiera Pues, saber si puedo hacer una pregunta. Buenos días. sí, claro. De pronto me salgo un poquito del tema, pero es que no sé muy bien si lo vas a tocar en la siguiente parte. Hoy tuve problemas con el internet y entré tarde. Mi nombre es Ujú. Obeida Benavides. Hola, Bel, ¿cómo Eh, estás? Muy bien, gracias. Tengo una pregunta para ti que es más general, Andrés. Es lo siguiente. Estamos en un momento en el cual la inteligencia artificial está metiéndose por todos lados, incluyendo la composición musical. Hace poco tuve una conversación con alguien en donde defendía la creación musical a través de inteligencia artificial. Yo no estoy muy de acuerdo, pero no tengo argumentos. ¿Tú qué dices? Bueno, pues yo lo que pienso acerca de la inteligencia artificial es que, bueno, por lo menos de momento es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta, pero como tal la herramienta no trabaja sola. Entonces, pienso que pues puede llegar, digamos, como a sugerirte ideas, a sugerir cosas, de pronto a proponer, a darte luces y en ese punto funciona muy bien. Pero, pero pues ya pensar, digamos, en que se puede realizar un discurso musical complejo a través de una inteligencia artificial, de pronto en algunos casos puede sugerir cosas mucho más cercanas, pero, pero realmente como hacer el discurso musical, realmente tal vez no. Hace unos años escuché una noticia acerca de que, bueno, Beethoven alcanzó a escribir una 10ª sinfonía, ¿sí? La novena no fue la última, pero pues obviamente la dejó incompleta. Él dejó la obra incompleta y a través, digamos, de haberse recuperado los manuscritos de su música y con una inteligencia artificial tratar de terminar la obra. Realmente eso no funcionó, ¿sí? Realmente no funcionó, por lo menos no funcionó como se quería hacer, ¿no? Que era como que la inteligencia artificial terminara por completo la obra y la terminara, pues, digamos, en el estilo y... No, realmente lo que sucedió fue un sancocho ahí. Fue algo muy loco, realmente. Entonces, tuvieron que intervenir otros compositores, obviamente unos compositores que conocían el estilo de Beethoven y que pues lo habían estudiado, y, en fin, han replicado muchas cosas. El- y de esa forma poder terminar la obra.
¿sí? De pronto alguna sugerencia que arrojó la inteligencia artificial fue lo que se contempló, pero, pero terminarla y llevarla a cabo, eso no se logró. Entonces, pues digo, de momento, no sé si en el futuro la inteligencia artificial no está, digamos, en la capacidad de terminar una obra musical y hacerla, digamos, con los parámetros en los cuales un compositor podría, podría añadirle, ¿no? Porque es que además, aunque uno utilice técnicas similares, por ejemplo, a las de otros compositores o estrategias, digamos, de composición, que llamo yo, similares, por ejemplo, a las de Hans Zimmer, pero igualmente la música no te va a sonar a Hans Zimmer porque hay decisiones de fondo en los cuales solamente interviene la conciencia de una persona, ¿no? Digamos la personalidad como tal. Entonces, yo todavía considero que está muy lejano que los compositores puedan ser reemplazados por la inteligencia artificial. Se puede sugerir, se pueden sugerir cosas, pero ser estrictamente reemplazados todavía lo veo lejos, ¿cierto? Listo, continuemos. Bueno, hablamos un poco de cómo trabaja un compositor. Eh, de acuerdo, digamos, al tema principal de la charla de hablar de todas las dimensiones, pues cada compositor, obviamente cada compositor, digamos, en su personalidad, digamos, en sus dinámicas, en toda, digamos, en todas las, digamos, circunstancias que inciden dentro de lo que es la creación de la música, todos los compositores tienen, digamos, sus estrategias de creación. Incluso, por ejemplo, cosas sencillas o simples, por ejemplo, como los horarios. Yo, por ejemplo, soy un compositor que trabaja mucho de noche. No sé, siempre me ha gustado y realmente a veces es como un vicio muy difícil de manejar, ¿no? Pero hay otros compositores que les funciona muchísimo madrugar y trabajar por las mañanas. Les funciona mucho eso. Hay otros compositores que, que prefieren de pronto trabajar una parte en la mañana, otra parte en la noche, o compositores que prefieren trabajar, tener, digamos, una jornada de trabajo extensa de 8 horas directas, eh, o de 10 horas, o también depende del tipo de proyecto, ¿no? Y qué tipo de entregas tenga uno, porque a veces los tiempos son demasiado reducidos y toca sí o sí dedicarle todo el tiempo, prácticamente el tiempo que uno está despierto al proyecto. O, o bueno, pues eso ya depende, digamos, de los flujos de trabajo que se tengan y de las dinámicas que se tengan. Sobre todo en los proyectos industriales, como siempre tienen unas fechas límites de entrega, generalmente son los que más lo comprometen a uno dentro de la parte, dentro de esa parte de horarios y bueno, y de tiempo de estar escribiendo. Em, ¿Cómo inicia la composición de la música en un proyecto? Para cada compositor es, es diferente en el sentido, digamos, de la primera parte, que es la comunicación con el director y productor, ¿no? De acuerdo a las decisiones que cada compositor va a tomar decisiones diferentes. O sea, imagínense que hace unos años participé en un laboratorio de música para cine en México, pues digamos, con varios compositores de Latinoamérica, digamos que en su mayoría eran mexicanos. Los talleres eran asistidos por otros compositores, digamos, compositores de trayectoria. Y bueno, uno de los ejercicios dentro del taller
escribir la música para una escena. La escena era de una película que se llama Si muertos no hay carnaval de Sebastián Cordero. Eh, Todos teníamos que escribir la música de la misma escena, pero y pues Sebastián estaba en el taller, pero él no nos dio ninguna indicación. O sea, el director básicamente en este caso le dio como libertad a todos los compositores para que cada uno expusiera, eh, cada uno debía exponer, digamos, su punto de vista frente a la película. Éramos 9 compositores y eran 9 películas diferentes. Eran la misma escena, pero eran 9 películas completamente diferentes. Una película fue de acción, otra película fue de drama, otra película fue más para, digamos, para lo folclórico, lo étnico, pero en esencia, en esa circunstancia, el concepto cambió totalmente, ¿sí? Entonces, cada compositor va a entenderlo de una manera distinta, y ese es el punto al que quiero llegar. Eh, Principalmente es tener esa buena comunicación con él, es llegar a tener digamos, ese entendimiento y que tú como director y como productor puedas también darte cuenta que el compositor entendió realmente lo que querías decirle, ¿sí? Para que, para que la película por lo menos logre aproximarse bastante a lo que tú tienes en la cabeza, porque obviamente el hecho de que otra persona haga la música y no la hagas tú, obviamente va a cambiar totalmente la idea que puedas llegar a tener desde el inicio. Entonces, la composición de la música comienza es a partir de generar ese concepto, ¿sí? Que para cada compositor y para cada persona va a ser completamente diferente, ¿sí? Independientemente del nivel y digamos, de la experiencia también que tenga cada compositor, porque, digamos, puedes tener experiencia, pero el hecho de que tú tengas experiencia no va a hacer que tú escribas como John Williams, porque tú no eres John Williams, ¿sí? O como Ennio Morricone, o como Hans Zimmer, o como cualquier otro compositor. La experiencia lo que va a hacer es que la experiencia va a pulir tu propia fuente, digamos, tu propia fuente creativa y va a nutrir, digamos, los elementos que puedas incluir dentro de tu propuesta musical o dentro de la propuesta de tu película como tal. Entonces, esa es, digamos, la primera parte, ¿no? La primera parte que es conceptualizar, que es tener claro qué lenguaje dentro de la propia música es lo que vas a usar. Y de acuerdo a eso, eso ya incide dentro del flujo de trabajo. Cuando se logra eso de una manera bastante clara, el flujo de trabajo va a ser mucho más, eh, va a ser mucho más elocuente, ¿sí? La música que se va a componer no solamente se va a componer en un tiempo, digamos, en un tiempo inferior, obviamente, sino que además la música va a ser mucho más asertiva en lo que realmente se quiere decir con el proyecto, ¿sí? Va a ser asertiva desde dentro del punto de vista del compositor, entonces por eso es importante que en la primera parte, digamos en la conceptualización de la música, haya, digamos, bastante apoyo, ¿no? Realmente lo que uno necesita al principio del trabajo es bastante apoyo en el sentido de que haya un diálogo permanente, que no sea únicamente una charla, una reunión y yo me siento a esperar a ver el compositor que me envía. No, sencillamente de pronto te envía algo y bueno, entonces lo miramos, lo concertamos,
vemos si eso está bien o está mal, o digamos, vemos qué elementos nos funcionan, porque pues esa es una de las cosas de la comunicación también con el compositor, ¿no? Porque a uno a veces le pueden llegar a decir, no, es que sabes que yo siento que la música no me está diciendo nada, siento que la música no me emociona y no sé, pues yo miro a ver eh, qué otras cosas de pronto o me puedes enviar, ¿sí? No, digamos, eso no sería como una parte de una comunicación asertiva, es como sentarse a mirar con el compositor, venga, mira, me gustó esto que hiciste, este sonido que está acá no me parece que sea el adecuado, o esta, digamos, como cosas, digamos, más minuciosas, más en detalle, ¿no? No es como, por ejemplo, o sea, imagínate, tú le muestras de pronto una película que estás haciendo, se la muestras de pronto a un productor o a un coproductor, y el productor te dice, o bueno, digamos la persona que sea, o incluso un espectador te puede decir, no es que sabes, la película no, pero tú estás pidiendo un concepto profundo, digamos, no un concepto general, sino un concepto realmente profundo de qué cosas dentro de la película podría ayudar a mejorarla, o en la fase que la estás creando. Entonces lo mismo pasa con esto, lo mismo pasa con el compositor. Es mejor decirle, digamos, hablarle de cosas específicas y no decir, no, mira, tu música no sirve. O sea, que él no vaya a sentir eso, ¿sí? Porque de alguna manera, pues tampoco es, o sea, tampoco es justo con el profesional que él sienta que su trabajo no sirve. No, de pronto hay cosas de su trabajo que sí puedan funcionar y es mejor, y es también tratar de tomar las cosas desde ese lado, desde lo que funciona, porque pues la idea es que estamos construyendo, ¿sí? Estamos construyendo y estamos construyendo en colectivo. Ese es un trabajo del cual no solamente se va a beneficiar el compositor, se va a beneficiar la película, se va a beneficiar el director, se va a beneficiar la producción, todo eso. Entonces, es buscar las cosas que puedan tomarse, digamos, rescatarse dentro de la propuesta musical que se entregó y explotar esas cosas o explotar, digamos, las habilidades del compositor, porque pues ahorita lo vamos a ver un poquito, pero no todos los compositores tienen las mismas habilidades, ¿sí? Entonces, si estás trabajando con uno y ya estás, digamos, tienes un compromiso con él, entonces sacar esas habilidades que tiene el compositor para que puedan visibilizarse dentro del proyecto también. Entonces, esa es, digamos, otra, digamos, de las partes que ayudan mucho dentro del flujo de trabajo. Y la otra es el tiempo. El tiempo de trabajo no necesariamente, bueno, como les dije, puede variar, pero si hablamos de largometrajes y hablamos de cine como tal, generalmente hay un estándar y el estándar es de 2 a 3 meses, ¿no? Pero no quiere decir que todas las películas tengan un estándar, ¿sí? Digamos, si citamos un ejemplo como la banda sonora, por ejemplo, del Perfume, de una película como esa se demoró 2 años. U otra película, por ejemplo, la primera película que yo hice que se llama Santa María, ese score lo hice yo en 7 meses. Y eso que eran solo 30 minutos de música, pero fue un trabajo bastante complejo de sacar. Lo, lo bueno era que teníamos el tiempo para hacerlo, pero realmente es un trabajo muy dispendioso. Y más si lo está haciendo una persona en solitario o si está de pronto en un proyecto grande, en un proyecto como Señor de los Anillos, y tú vas a componer toda la música para una de las 3 películas, divinamente te vas a tardar un año, fácilmente, por la dimensión del proyecto.
Entonces, bueno, preguntas, inquietudes, sugerencias de esta parte. Pregunta ¿Quién quiere Salvador en añadir? el chat que el taller en el que participaste, ¿cómo se llama? Eh, mm, a ver, el taller en el que yo participé, ese se llamaba Sexto Laboratorio de Música para Cine, los talleres de cine y creación, creo que era que se llamaba. Esos talleres los dirigía Berta Navarro, ahora que, ahora que lo recuerdo, pero creo que no recuerdo más acerca del nombre. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere añadir algo o seguimos con la última parte? Creo que sigamos, Bueno, porque no veo más preguntas. sí, sí, sigamos. Listo. Hay obviamente muchos tipos de compositor. Como lo habíamos hablado anteriormente, eh, cada compositor puede tener, digamos, fortalezas y debilidades, porque obviamente abarcar todo lo que es la música es una cosa demasiado extensa, es realmente enorme. Entonces, hay compositores que tienen, digamos, ciertas facilidades. Naturalmente, y eso yo acudo a unas palabras de mi maestro de composición. Un compositor profesional está en capacidad de componer cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Desde música académica, desde una canción, desde incluso una canción de reggaetón hasta una sinfonía, ¿sí? Eh, y yo la verdad considero que sí es así, que sí es así, digamos, eh, un compositor, un compositor, digamos, con una amplia formación, no es que se la sepa todas, ¿sí? No es que inmediatamente pueda básicamente hacer como magia, donde pueda crear, digamos, una pieza musical de la nada y en tiempo récord. No. Obviamente, para eso hay que conceptualizarse, hay que investigar, ¿sí? Hace poquito, incluso también dentro de los premios de Sapcine está un documental que hicimos que se llama La Marcha del Hambre. La Marcha del Hambre, por ejemplo, la música de esa película tiene que ver, es más que todo con música andina internacional, no solo música andina colombiana. Y yo pues obviamente, yo no he sido, digamos, como el artista folclórico, el artista, digamos, el que toca el charango, el que toca, digamos, la quena en algún grupo de estos, pero eventualmente sí puedo entender cómo funciona ese tipo de música, qué elementos tiene y puedo llegar a proponer eh, cosas, cosas musicales que tienen que ver con este tipo de música, sin que yo sea, digamos, un folclorista o algún tipo, digamos, de músico que está inmerso en digamos, en ese lenguaje. Lo mismo, por ejemplo, con lo electrónico, no necesariamente soy un DJ o digamos, o un experto en música electrónica, pero puedo llegar a coger una pieza musical y analizarla y entender, digamos, bueno, esta funciona de esta manera, el bajo en este tipo de música funciona de esta forma, eh, la melodía y la armonía se comporta de esta manera, los sonidos que utiliza este tipo de música son de este tipo. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo, digamos, de elementos pueden, eh, pueden ser, digamos, analizados, obviamente con una persona que tenga, digamos, los tres momentos que vimos al principio de la charla, que es el momento en que empieza a ser músico, el momento en que empieza a formarse en ello, a formarse precisamente para poderle dar un análisis y a tener una experiencia también, una experiencia que pueda
hacer que este compositor pueda proponer cosas interesantes y cosas, digamos, de alto baluarte en diferentes cosas que de pronto el compositor no haya tenido mucho bagaje o experiencia, ¿sí? Entonces, bueno, hay otros, digamos, otras partes, digamos, otro tipo de compositores. Por ejemplo, los escritores de canciones, los songwriters, ¿sí? Los songwriters tienen un plus y es que, por lo general, ellos también piensan en la letra, en las letras de las canciones que ellos van a componer. Digamos, un compositor como yo, o de pronto que está pensando, digamos, más en la parte de la estética musical o en la parte, digamos, de los conceptos musicales como tal, de pronto no se ve, digamos, como tan inmerso en la escritura de letras, ¿sí? Pero, pero eventualmente puede ocurrir que, que se trabaje, digamos, que yo haga la música de la canción, eh, que se escriba, digamos, una letra. De pronto yo puedo incluso proponer ideas para una letra, pero no necesariamente esa es la letra que vaya a quedar, sino de pronto ya ir al experto, a un liricista, que ese es el experto dentro de la parte de las letras de las canciones, y con esta persona trabajar en conjunto y sacar ahí sí realmente las canciones. Les cuento un proceso de una película de Santa María también, que yo también escribí la música original, perdón, la canción original de la película. Y, y esa canción la escribimos con mi novia, la escribimos los dos. Ella no es que sea, digamos, una profesional en la escritura de letras, pero por lo menos escribimos la canción, o sea, escribí la música. Y sobre esa música, entonces empezamos a proponer una letra, obviamente con las necesidades que tuviera la película, con las necesidades que tuviera el director, que en este caso era, la canción lo que buscaba era buscar un contraste con lo que se estaba viendo dentro de la imagen, dentro de la escena. Entonces, eh, pues bueno, nos sentamos y empezamos a trabajar sobre la música. Ya trabajamos entre los dos la letra, pero bueno, digamos que esa es una manera de hacer las cosas. Y, y de pronto, tal vez en otro tipo de canciones, pues ya se necesita un liricista, o si voy a escribir, por ejemplo, un musical, pues ahí sí ya es como más importante tener una persona, una persona que verdaderamente conozca el oficio y lo pueda hacer. Y lo pueda hacer bien porque pues toca articular varias canciones en una historia. Entonces, ese tipo de cosas también es importante, ¿no? Los tipos de compositores son, aquí pongo unos, pero realmente son enormes, ¿sí? Eh, Son enormes y lo que les digo, hay muchos que tienen experiencia más hacia lo electrónico. Eso no quiere decir que la gran mayoría de compositores se dedique únicamente a una vertiente. Puede tener muchas, puede ser académico, lo académico y lo electrónico, por ejemplo, pueden ser sus dos fortalezas. Para otro, de pronto, lo folclórico y la escritura de canciones. O, o incluso puede llegar a tener todo eso ser una fortaleza dentro del compositor. Em, Eso digamos como para tener claro también, tener claro y como que en el momento que ustedes decidan trabajar con alguien, también sepan, digamos, el contexto de la persona con la que ustedes vayan a trabajar, porque de esa manera ustedes pueden llegar a ser conscientes de qué es lo que le van a pedir, ¿sí? Y de qué es lo que se va a hacer.
Otro ejemplo que se me ocurre y también ligado a los tipos de compositores. Yo tenía una amiga también productora que ella hizo un proyecto. Ella estaba haciendo un proyecto, bueno, y lo hizo con un compositor folclorista principalmente. Pero entonces ella me comentó que en una parte de la música necesitaba que la música tuviera más fuerza, que tuviera como más peso. Y el hombre no llegaba, digamos, este compositor no llegaba a eso. Entonces, si yo podía complementar la música que él estaba trabajando, y pues obviamente en esas circunstancias no se puede, porque la música tiene que empezar desde ceros, ¿sí? Porque si yo entro a trabajar, digamos, a manipular la música que él hizo, básicamente llego es a deconstruirla y termino componiéndola de ceros, porque no se puede adecuar, digamos, las ideas que él tiene para digamos, para un sonido más pequeño, o sea, encaminarlas de la misma manera que lo hizo a un sonido más grande. Entonces, toca de construir la pieza, de pronto se pueden usar algunas ideas, algunas cosas, pero la pieza tocaba de construirla y desbaratarla totalmente. Entonces eso es, digamos, son cosas que espero, digamos, les ayude también a trabajar y que les dé luces sobre lo que y obviamente que les ahorre tiempo y dolores de cabeza cuando trabajen con un compositor. Entonces ahora sí dejemos que 5 minuticos o el tiempo que nos queda como para debatir, como para charlar y bueno, y cerramos. Dice Salvador en el chat, ¿con qué biblioteca de instrumentos recomiendas trabajar si estoy en proceso de adquirir experiencia? He sabido de algunas, pero son muy costosas. Sí, las mejores siempre tienden a ser las más costosas, la verdad. Hay unas que son de descarga libre, pero realmente yo no conozco, no sé mucho de librerías, no sé tanto como de pronto otras personas que sí conocen bastante. Em, y también depende del tipo de librería que tú busques, porque si buscas librerías orquestales, yo por ejemplo aún utilizo las de Cine Samples, pero, pero si son librerías de otro tipo, pues también hay que investigar, ¿no? Hay que investigar que hay librerías para hacer música pop, hay librerías para hacer música étnica. A mí me gusta mucho el Ethno World, por ejemplo, con la música étnica. Y, y bueno, pues eso también depende de las necesidades que vayas teniendo, porque puede que te salga un proyecto donde necesitas cosas de jazz, entonces debes buscar librerías que se enfoquen hacia eso. Y bueno, o sea, hay que investigar. En eso yo sí digo que mejor te vas a YouTube, buscas librerías gratuitas y hay hartísimos videos, hartísima información donde te pueden decir qué librerías puedes usar de manera gratuita y de pago, también las que puedan llegar a ser más económicas. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere acotar algo? Buenas tardes. Tengo una consultica. Estamos haciendo un cortometraje y digamos, el tema de música, digamos, hay música que, que en un equipo de sonido suena una radio con reggaetón, cumbia, por ejemplo, y hay otro tipo de música, la música incidental, que esa yo pues estoy como, pues de acuerdo ya a esta charla, estoy mirando si la hacemos con un compositor o si la descargo de algún portal, que sería música épica, este tipo de música así estilo Hans Zimmer. Entonces, como estamos en proceso de edición con el editor, estoy yo pues en conversaciones con él si o descargo música o la mando a hacer. Ese, digamos, sobre todo el tipo de música esta
música épica, música incidental, sí. Ujú. Sí, pues mi recomendación en primera medida, si vas a hacer un score, o mejor dicho, si tienes un espacio para hacer un score, lo mejor es que trabajes con un compositor, porque las librerías, pues ahí están, ¿no? O sea, la música ya está, básicamente lo que haces tú es utilizarla y colocarla de pronto en algunos casos. De pronto incluso eso te puede salir mucho más costoso, porque pues obviamente tienes que tener los derechos para poder exhibir y sobre todo comercializar tu proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo recomiendo y lo que casi siempre sucede es que terminan trabajando con un compositor. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues ya que me hablas, digamos, de la música, de música intradiegética, de música que puede, digamos, podría de pronto licenciar, pues habría que mirar también, digamos, esa posibilidad. Si tú lo que quieres es licenciar como tal, eh, digamos, canciones, que pues ten en cuenta que una licencia parte más o menos desde los $500, por más económica que la consigas. O si de pronto puedes encontrar de pronto otro compositor o el mismo compositor que haga la música original de tu película, que haga, que escriba también música incidental también para ese tipo de escenas que necesitas. Esa es mi recomendación, ¿no? Esa es mi recomendación, pero pues naturalmente la decisión la tomas de acuerdo a lo que mejor te convenga y a lo que mejor le sirva al proyecto. Listo, ¿alguien más quiere decir algo para que Y finalicemos? Santiago, vi que habías levantado la mano y luego la bajaste. No sé si tienes como una pregunta o querías comentar algo. Sí, sí, la levanté sin querer y estaba como esperando para levantarla en el momento adecuado, pero bueno, gracias. Quería como un poco retomando todo lo que has dicho que realmente es muy valioso, Andrés, muchas gracias. Mm, Me parece que es como importante como recalcar en que estos trabajos que estamos haciendo, pues em, es meramente, o sea, es trabajo colaborativo, ¿no? Todo esto que nosotros hacemos es una colaboración de nosotros como compositores, músicos, con directores y cineastas, eh, porque muchas veces se piensa como el trabajo del músico como solo, ¿no? Como el llanero solitario que está en su estudio con su DAW y hace el score y tal. Pero tú mismo lo dijiste, ¿no? El músico y el rubro que uno, digamos, hablando en términos económicos, lo que uno cobra, lo que se cobra como el trabajo de composiciones, incluye también eh, grabación, incluye también pagarle a otros músicos para que toquen la música que uno compone, todo eso, ¿no? Me parece como importante como recalcar en lo colaborativo de todo este trabajo y en el diálogo, ¿no? Buscar siempre formas en las que podamos comunicarnos nosotros con los cineastas con nosotros, encontrar un lenguaje común. A mí me parece chévere, digamos, lo que tú dijiste después de que yo hice la pregunta, que en la diapositiva siguiente me respondiste todo y como em, la cuestión de las referencias, de cómo a través de las referencias musicales, en este caso, podemos comunicarnos de una forma supremamente sencilla con las personas que trabajamos. Y, y bueno, no, era como eso, como recalcar siempre que este trabajo es colaborativo, es de mucha comunicación, de amistad también, porque muchas veces la industria eh,
nos pone en ese individualismo, ¿no? A mí me gusta también pensar que Hans Zimmer no es una sola persona, ¿no? Hans Zimmer es una marca. Y Ujú. Hans Zimmer tiene un edificio de gente trabajando, haciendo el sonido de Hans Zimmer, ¿no? No es solo Hans Zimmer. Ujú. Y es importante como tener en cuenta que estos procesos son procesos con personas, ¿no? Como siempre estar hablando, siempre estar comunicándonos y desarrollar en conjunto ideas. Entonces siempre es como chévere tener eso presente. Sí, claro, eso que tú dices es muy cierto. Y es que eso va también de acuerdo a las dimensiones de cada compositor, porque, por ejemplo, ahora que mencionas a Hans Zimmer, eh, que es una marca y hay muchas personas trabajando con él. En el caso, por ejemplo, de John Williams es lo contrario. Él hace la música y después otros pasan sus scores, pasan sus partituras o lo que sea, pero la música parte siempre de él, ¿no? Entonces, y así hay otros compositores. Hay compositores que trabajan la cosa de manera híbrida entre lo industrial y digamos, lo meramente artístico también. Entonces, es básicamente entender todas esas dinámicas y saber con quién va a trabajar, digamos, el director. Que el director debe saber con quién va a trabajar. Eso es. Muchísimas gracias, Andrés, por esta charla del día de hoy. Va a quedar en nuestro canal de YouTube, probablemente suba en el transcurso de la semana. Los que estén Ujú. interesados de pronto de revisar algo. Em, Muchísimas gracias también a Adrián y Angélica, que fueron nuestros intérpretes de señas del día de hoy. Los invitamos a todos los demás a nuestra charla de este sábado a las 11 de la mañana con Steve Grajales sobre el tema de herramientas prácticas de inteligencia artificial en procesos audiovisuales, que hoy tocamos también, salió un poquito ahí el tema. Ujú. Steve va a hablar específicamente de eso para todos los interesados este sábado a las 11 de la mañana. No olviden, por favor, importante saber cuántas personas están interesadas en el tema y eso es a lo que nos ayuda los formularios de inscripción. Estos formularios, les vuelvo a decir, están en la biografía de Sapcine en Instagram. Sin embargo, también se los podemos hacer llegar. Estas charlas, súper importante, están abiertas para todo público. Si no se inscriben, igual pueden entrar. No importa si no son cineastas, si no son músicos, están abiertas para todos. O sea, compártanlas con todas las personas que ustedes quieran, todos pueden entrar a Subcine Continuado. ¿Listo? Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Espero que nos veamos este sábado y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias a todos, en verdad, por estar acá. Gracias. Chaito, te hacen la bueno.